Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocina con Hilda Alejandra. Hoy prepararemos esta deliciosa chicken fajita pasta. Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar. 2 pechugas de pollo cortadas como en tiritas así de esta forma. 8 onzas de pasta penne. Yo compré una bolsa de 16 onzas, utilicé la mitad. Si lo mides en la taza, son 2 tazas. Y es para unas 5 personas aproximadamente. Pimiento morrón de colores, utilicé la mitad de cada uno, rojo, naranja y amarillo. Y lo vas a cortar así como en bastoncitos. Para sazonar, 2 cucharaditas de paprika y media cucharadita de pimienta de cayena. Una cucharadita de sal de ajo y una cucharadita de sal de cebolla. Media cucharadita de pimienta y media cucharadita de sal. Si se necesita más sal, se la pones más adelante. Media taza de queso parmesano rallado. 2 tazas de crema para batir. Puede ser esta half and half, que es leche y crema. O puede ser la heavy whipping cream, nada más que es un poquito más pesada. O media crema también. Aceite de oliva. Y vamos a poner a hervir agua para poner la pasta a cocer. Y la vas a dejar el tiempo que indique el paquete. Te sugiero que dejes un poquito de agua con la que coces la pasta, ya que si la crema está muy espesa, puedes utilizar un poquito de esta agua. Y vamos a juntar los condimentos. La paprika, la pimienta de cayena, la sal de ajo, la sal de cebolla, sal y pimienta. Si acaso tienes el chicken fajita seasoning, lo puedes usar ya que casi son los mismos condimentos. Y lo vamos a sazonar a gusto de cada quien. Hay personas que les gusta muy sazonado, a otras no. Lo vamos probando conforme vamos preparando la pasta. Y en un sartén grande pondremos suficiente aceite, ya que con este mismo vamos a dorar tanto el pollo como los pimientos morrones. Y primero vamos a dorar el pollo. Y mientras te recuerdo suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que te lleguen todas las nuevas recetas. Esta pasta es muy fácil de hacer, son pocos ingredientes y como en unos 30 minutos ya tienes lista la comida o la cena. Solo vamos a esperar a que el pollo esté ya bien doradito, que no esté crudo, y luego lo vamos a pasar a un plato. Y en este sartén y con el mismo aceite vamos a agregar los pimientos morrones. También le puedes agregar pimiento morrón verde. A mí me gustó prepararla ahorita como con este tipo de colores. Pero cualquiera le da muy buen sabor. Y los vamos a dejar por un momento hasta que los pimientos morrones se pongan un poco más suaves. Y de nuevo le vamos a agregar el pollo. Y esto es para que el pollo empiece a agarrar el rico sabor de los pimientos morrones. Los vamos a dorar juntos y ya los podemos sazonar con los condimentos que teníamos ya listos. Solo le vamos a poner un poquito, revolvemos. Le ponemos un poquito más de condimento y vamos a reservar lo que sobra para más adelante. Esto ya está oliendo súper delicioso. El pollo ya está más doradito, ya con el sabor de los condimentos. Los pimientos morrones están suaves, así que le vamos a agregar la crema. Como te comenté en un principio, si la crema es un poco espesa, le puedes poner un poco del agua con el que herviste la pasta. Si la crema está un poco líquida,
Le puedes agregar un poquito de cornstarch o maicena para que espese, pero eso ya es más adelante cuando tú veas si es necesario o no. A veces cuando calientas y empieza a hervir, se empieza a espesar la crema. Como la crema pues no tiene sabor, le vamos a agregar un poquito más de condimento para que agarre más saborcito. Y ahora sí le vamos a ir agregando la pasta. Y vamos a mezclar muy bien la pasta con la crema y los pimientos morrones, esperar a que caliente y a que hierva un poco. Y por algo se llama chicken fajita pasta, así que yo le voy a agregar un poquito más de condimento para que tenga el real sabor del chicken fajita. Además son condimentos que ayudan a engrandecer el sabor de los platillos, como son la sal y la pimienta, la sal de ajo, la sal de cebolla, la paprika que le da color, le da saborcito, y la pimienta de cayena que le da un ligerito sabor picante. Y por último, a mí que me encanta el queso parmesano, se lo vamos a poner. Es opcional, le puedes poner otro queso, pero este es uno de mis favoritos. Ya la crema está hirviendo, está espesando porque el queso ayuda también a que espese la pasta. Entonces yo ya no le puse nada más. Para mí así está bien, no tengo que ni aligerar la crema ni espesarla. Y mira qué delicioso se ve. Así como lo ves, imagínate el olor y el sabor. Los pimientos morrones le dan un riquísimo sabor como a todo. Yo me muero por probarlo, así que vamos a servir. Y mira cómo queda la pasta. Se veía líquida, quedó una buena consistencia, está en su punto. ¡Qué delicia! Y luego con este panecito con mantequilla, perejil y ajo. No, hombre, no sabes. Qué lástima que no te puedo dar a probar un poquito. Espero en serio que la prepares. No nada más me estés viendo. Apunta los ingredientes. Aquí te voy a pasar la lista completa para que tú también la prepares y la disfrutes tanto como yo lo estoy haciendo. Y la puedes servir con un poco más de queso parmesano para que se vea bonita y aparte para que le dé un poquito más de sabor. Así que dale una captura de pantalla aquí a los ingredientes para que vayas y los compres y la prepares. Y si te gustó este video no olvides darme un like, déjame tu comentario si tienes alguna duda y comparte. Y aquí te voy a dejar 2 deliciosas recetas de pasta que sé que también te van a encantar. Nos vemos en el próximo video. Bye, 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 bye.